A lo nuestro. En el día de hoy quiero seguir con esta temática el tema, recuerda, de la semana anterior fue presunción es antes de la caída. Ya hablamos de 1 Corintios capítulo 10, 5 privilegios que tuvo la nación de Israel. Y los privilegios no nos hacen inmunes, tampoco el conocer. La verdad me hace inmune. Porque luego Pablo presenta en Corintios 5 pecados que la nación de Israel cometió. ¿Y qué ocurrió con la nación de Israel? El verso 5 de 1 Corintios capítulo 10 lo dice. Y de los demás de esto no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Para luego decirnos en el verso 12, el que piensa estar firme, ¿qué? Mire que no caiga. ¿Por qué? Porque presunción es antes de la caída. Y pensando en esto, hoy quiero compartir con ustedes un mensaje diferente, que es un mensaje temático. Así que acompáñame con Biblia abierta al libro de los Salmos, el capítulo 119, que es toda una poesía a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Es interesante que cada una de las estrofas comienza con una letra del alfabeto hebreo. Es un acróstico precioso. Y en el capítulo Salmo 119, el verso 109, del cual quiero utilizar para compartir con ustedes el tema, los peligros en el camino del cristiano. Los peligros en el camino del cristiano. El salmista dice en el Salmo 119, verso 109, mi vida está de continuo ¿en qué? En peligro, mas no me he desviado de tu ley. Bendito Padre Celestial, hoy hemos abierto tu palabra y quiero implorar tu gracia y tu bendición al compartir lo que tú has puesto en mi corazón. Que tu palabra corra libremente y sea glorificada y que, Señor, podamos responder, Señor, con temor y en obediencia ante el consejo de ella. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerdo hace años atrás estaba en una conferencia y el predicador contó una historia que hasta el día de hoy la recuerdo con vivos colores. Él contaba de un joven, de un muchacho, que estaba en una trinchera en medio de un conflicto, posiblemente en Vietnam, no recuerdo en qué lugar estaba. Tras el sonido de las balas, él estaba en una trinchera y por un momento él vio, y algo que cautivó su atención, una preciosa mariposa que se paró muy cerquita de donde él estaba. Por instinto él quiso, en medio de la balacera, tomar la mariposa en sus manos. Esta voló un poquito más afuera de la trinchera y él sigilosamente comenzó a moverse, cautivado por los colores de la mariposa, intentando volver a tomarla. Segundo intento, fallido. Por tercera vez, la mariposa se movió un poquito más afuera y él deslizó su cuerpo. Y cuando estaba a punto de tomar la mariposa, se oyó un silbido de una bala. Su vida terminó ahí. ¿Qué ocurrió? Olvidó que estaba en qué? En guerra. Perdió el sentido de las cosas. Y déjame decirte algo. A veces creyentes no se dan cuenta que estamos en una batalla, que hay enemigos a nuestro alrededor. Nosotros sabemos a la luz de las Escrituras cuáles son nuestros enemigos, Satanás, el mundo, pero el enemigo principal está, ¿sabe dónde? Dentro de nosotros mismos. Ahora, es interesante que al mirar este Salmo 119, estas palabras fueron escritas por David. Si tú conoces algo acerca de la vida de David, él continuamente estuvo huyendo ¿de qué? De enemigos, de peligros. Continuamente. Desde el momento en que él aparece en escena venciendo al gigante Goliat y al propio rey, ¿qué busca? Le busca para matar. Y que cuando él tiene que huir de su propio hijo, cuando lo buscaba para asesinarle y quitarle su lugar. En el Salmo 22, verso 12, el salmista dice lo siguiente, y es interesante este texto, Salmo 22, verso 12, dice el salmista, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han
cercado. Ahora pienso, qué toros, qué animales. En otros lugares va a hablar de leones, de búfalos que lo atemorizan. Observa el verso 13. Abrieron estos toros fuertes, estos toros de Basán, grandes animales, grandes bestias. Dice que abrieron su boca como león rapaz y rugiente. Ya ese cómo te indica qué cosa, que no son animales literales, que son sus enemigos. Que de una u otra forma él estaba cercado en peligros. En este contexto él está hablando de hombres que eran malignos, que buscaban solamente su mal. Y en algún momento tuvieron la oportunidad para hacerlo. ¿Cuándo fue? Cuando él pecó gravemente. Pero en el Salmo 51 busca el perdón de Dios. Si bien es cierto, el creyente enfrenta a tres grandes enemigos: el mundo, Satanás, nuestra carne, con la intención de desviarnos del camino. Estos sutiles enemigos toman diferentes aspectos para tornar nuestro camino peligroso. No olvides que tú eres un soldado. Y si alguien quiere agradar a aquel que lo tomó por soldado, no busca agradarse ¿a quién? A sí mismo. Ahora, la manera en la cual enfrentemos esos peligros es la clave para vivir una vida confiada en medio de estos peligros. La actitud, la forma en que tú enfrentas estos enemigos va a evidenciar el carácter que tú tienes, las convicciones que tú tienes, porque saber Biblia no te protege. Venir a los cultos todo el tiempo no te protege, son las convicciones firmes. Y a veces aún las convicciones también fallan. Es la gracia del Señor que debemos aprender a sostenernos en ella. Por lo tanto, todo creyente ha de estar atento a los peligros en el camino de la vida cristiana. Sabemos que son tres enemigos, pero tienen aspectos, formas diferentes. Y la única intención, ¿cuál es? ¿Cuál es su intención? Destruirnos. Ahora, tú y yo estamos en un estadio y estás corriendo. El principio de las Escrituras es la carrera del cristiano. La carrera del cristiano es la oportunidad de poder servir a Dios en esta tierra. Vivir la vida cristiana honrando al Señor. Y como en todo estadio, siempre hay espectadores. Siempre en el palco principal hay alguien que nos observa. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué nos dice Él con su ejemplo? Sigue adelante. ¿No es Hebreos que dice puestos los ojos? ¿En quién? En Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Pero también alrededor nuestro, en ese gran estadio, en el palco principal, el Señor Jesús, y alrededor hay una comunidad de santos. Hebreos capítulo 11 dice que tenemos alrededor nuestro tan grande que nube de testigos. ¿Y qué nos dicen ellos? Sigue adelante. Y nos enseñan a través de su ejemplo. Pero no solamente en el palco principal está el Señor y alrededor están los santos, sino que continuamente usted y yo estamos siendo observados por la sociedad. El Señor, los santos y también la sociedad. Y en esa sociedad ellos observan cómo vivimos, lo que hacemos, cómo nos conducimos. Es por eso que usted y yo somos en esta tierra ¿qué? Luz, somos sal. Debemos brillar en un mundo que está ¿en dónde? En oscuridad. Pero ahí hay una barra más, la barra brava que está allá abajo. Ellos se están pifiando. Está el Señor en el palco principal, los santos, la sociedad y Satanás y sus secuaces. Y ellos desde aquel lugar, ¿qué quieren hacer? ¿Que corras? Yo me acuerdo en algunos momentos en los partidos de fútbol o de soccer, cuando iban a patear un córner a favor o en contra de su equipo, ¿qué le hacían? Comenzaban a tirarles ¿qué? Botellas, piedras, lo que encontraban. Porque Satanás intenta con sus secuaces sacarnos de la carrera. Ahora, ¿cuáles son algunos de estos peligros a los cuales el creyente debe estar atento? Sin duda alguna, el primero de ellos. Permíteme mostrarte 5. ¿Cuáles son algunos de estos peligros? Permíteme rápidamente mostrarte 5. El primero de ellos se encuentra en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16. Donde Juan dice lo siguiente. 1 de Juan, capítulo 2, verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos, y fíjate el término, deseos de la carne, los deseos de los ojos, ¿y qué agrega? Y la vanagloria, permíteme definir, vanagloria es exaltación propia de logros personales.
Es creer que todo lo que has logrado, que todo lo que tienes es por tu propia capacidad. Por lo tanto, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, conclusión, no provienen del Padre, sino ¿de quién? De un enemigo, el mundo. Pero aquí debemos cuidarnos de los deseos. Es interesante que esta palabrita, este término deseos, es común en el Nuevo Testamento y denota el deseo de cualquier tipo. A veces puede traducirse como concupiscencia. Y en cierta forma la concupiscencia no es mala si los deseos son legítimos. Pero cuando la concupiscencia busca intencionalmente esa propia satisfacción, se vuelve ¿qué? Pecaminosa. Es interesante. Dios nos creó con capacidades. Ahora, con estos deseos. Dios nos ha creado con estos deseos. Deseos de vivir, de comer, de procrearnos, de relacionarnos. Pero estos deseos fuera de control son ¿qué? Un peligro. Un peligro. El fuego es lindo. En un barbecue, no quiero hablar de barbecue porque nos encanta. Es bueno. O en el frío, un carbones ahí encendido en una noche fría. Qué lindo es. Pero imagínate una pala de carbón encendido sobre la cabecera de tu cama o sobre tu sillón preferido. ¿Está fuera de qué? De lugar. El pasto es lindo, ¿cómo le llaman? Zacate o no sé cómo le llama usted el pasto, la grama, lo que sea. Es linda, pero véala usted ahí en la cocina, encima de donde usted cocina. ¿Queda fuera de qué? Del lugar. Y esa es la idea. Ten cuidado que aquí se refiere negativamente a los impulsos sensuales del mundo que lleva a las personas a transgredir, a violar los principios de Dios. Esta palabra puede ser traducida como codicia, concupiscencia, pasiones. El hedonismo, vivir para nuestra propia satisfacción. Ahora, recordemos algo que es interesante, que lo dijo el apóstol Pablo. Usted y yo en el pasado vivíamos ¿en qué? En esos deseos. ¿Lo tiene? En Efesios capítulo 2, verso 3, Pablo dice lo siguiente. Entre los cuales también todos nosotros vivimos, dice, verbo pasado, en otros tiempos en los deseos de nuestra carne. ¿Qué más? Haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Quiénes demás? Los del verso 1, los que están muertos en delitos y pecados, como usted y yo también lo estábamos. Esa es nuestra vida pasada. Ahora, el llamado de Dios es dejar atrás y vivir por sobre esos deseos fuera de control. No significa que no voy a comer más. ¿Qué significa? Que voy a saber darles prioridades que son correctas. Es por eso que ten cuidado porque los deseos pueden esclavizarnos. Es interesante que Efesios capítulo 4, verso 22 dice lo siguiente, míralo conmigo. Efesios capítulo 4, verso 22. En cuanto, dice el apóstol Pablo, a la pasada manera, ¿qué pasada? ¿Qué manera de vivir? Sin Cristo, en el pasado. No quiero que usted recuerde, tenemos visitas allá si los pueden acomodar. ¿Te has fijado que a veces cuando creyentes hablan acerca de su pasado, les he dicho antes, es como que se les hace agua a la boca? Como que recuerdan la vida pasada y la vida jugosa que tenían antes. Ten cuidado. A mí cuando me hablan de un ceviche, se me hace agua la boca. Y a veces creyentes que piensan así. Mira lo que dice Pablo. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos, ¿qué? Engañosos. En primer lugar, el primer peligro en la vida del creyente son sus deseos. El peligro es dejarse que el mundo, la carne, Satanás estimule esos deseos. Nos seduzca de tal forma que nos saque del camino de la verdad. Observa el temor del apóstol Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 11, verso 3. 2 Corintios, capítulo 11, verso 3. Mira el temor del apóstol Pablo. Abre tu Biblia, por favor, acompáñame con texto. Yo sé que están ahí. Mira 2 Corintios 11, 3. ¿Qué dice Pablo? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Qué serpiente? Satanás. Como engañó.
El término engañar es interesante porque confunde, seduce de tal forma que no nos damos ¿qué? Cuenta hasta que ha pasado el hecho. Pero temo, dice Pablo, siento un temor por los creyentes que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros que sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pregunta, ¿cómo estás con tus deseos? Porque deseos no controlados son un desvío ¿en qué? En el camino. Ahora es por eso que Pedro aconseja lo siguiente. En Primera de Pedro, capítulo 4, verso 3, me encanta cómo Pedro lo enfrenta. Él escribe a creyentes que están en persecución. Su primera carta tiene un corazón pastoral, como el Señor le dijo, apacienta mis ovejas, y el consejo es, tengan siempre cuidado porque van a ser perseguidos. Y en el verso, capítulo 4 de Primera de Pedro, en el versículo 3, Pedro dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 3. Mira cómo comienza, Baste ya, me suena canción. Baste ya el tiempo pasado. ¿Qué tiempo pasado? Sin Cristo. Cuando estábamos muertos en delitos, siguiendo las corrientes de este mundo, el deseo de nuestra carne. ¿Qué dice Pedro acá? Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada ¿a quiénes? A los gentiles, al mundo, andando en que laxivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones, abominables idolatrías. Debemos dejar atrás y corregir nuestra forma de estilo de vida. Escúcheme bien. Si ya lleva años en el Evangelio, ya no debe tener palabras soez. Pero de vez en cuando se nos salen ¿qué? En el enojo, palabrotas, groserías, nosotros le llamamos garabatos. Ya no debe ser parte de su vocabulario. Los deseos, dejar atrás esos deseos carnales, la forma de hablar, la forma de hacer las cosas. Hay gente que es mañosa para hacer las cosas. Siempre está buscando ¿qué cosa? Su conveniencia. Ahora en Cristo, cuando usted trabaja, lo puede hacer para la gloria de Dios. Antes no lo podía hacer. Y eso debe cambiar su forma de pensar. Que todo lo que usted hace, ahora, ¿para quién lo hace? No simplemente por un aspecto monetario, sino que ahora usted no importa lo que hace. ¿Para quién lo hace? Para la gloria de Dios. Cambia su enfoque porque usted sabe que un día va a recibir ¿qué? ¿Qué va a recibir? Recompensa de parte del Señor. Su forma de pensar, su forma de hablar, sus bromas sucias de doble sentido, no deben ser parte de ¿qué? Del cristiano. ¿Por qué? Porque hemos muerto a eso. Por lo tanto, tengamos cuidado. En Romanos capítulo 13, verso 13, dice lo siguiente. Además, andemos, dice Pablo, como de día. Honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y agrega algo más. Envidias. Y es interesante, porque a veces hablamos de ciertos aspectos externos que son visibles. Pero ¿qué de los celos? ¿Qué de la envidia? ¿Qué de la falta de perdón? Son cosas deseos que van perturbando nuestras vidas. Y no te equivoques. Nosotros tenemos un dicho que dice, el que juega con fuego, ¿qué? Se quema. Terminemos en Proverbios capítulo 6. Observa el consejo sabio. Proverbios en el capítulo 6. Un consejo muy práctico de la palabra del Señor. Proverbios capítulo 6. Mira la pregunta, es una retórica, la respuesta está incluida en la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ¿qué? ¿Ardan? ¿Será posible? No. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? En ninguna manera. Ten cuidado de los deseos no controlados. Durante mis años de ministerio he visto a unos cuantos caer rendidos por no prestar atención a este peligro. Hermanos, creyentes, líderes, predicadores, muy influyentes, muy importantes, pero que en algún punto abrieron la puerta a un deseo y, como decíamos, una sola mosca en el perfume del perfumista hace heder el perfume, una pequeña locura. Para trazar el gran puente ahí del Niágara,
con sus cuerdas metálicas, comenzaron primero. Los ingenieros sabían qué tenían que hacer, pero la forma era cómo unir un punto con otro en primer lugar. Se les ocurrió con una simple cometa, un volantín, ¿cómo le llaman? ¿Skype? Pasarlo de un lado a otro. Un pequeño hilito. Al final de ese hilito amarraron ¿qué? Otro más grande, hasta que finalmente cruzaron rieles metálicos. Así es también. Dios se lo dijo a la nación de Israel: vuestro pecado os alcanzará. Peligros. ¿Cuál primer peligro? Deseos no controlados. El segundo peligro está en Santiago capítulo 1, verso 8. El hombre, dice, de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En el contexto, usted sabe, está hablando de las pruebas, está hablando de las dificultades, de los momentos difíciles. Y Santiago dice, si estás en esa situación, en pruebas, porque muchas veces no sabemos hacia dónde Dios nos está llevando con la prueba, Él nos dice en el verso 5, si alguno esté falto de sabiduría, ¿qué? Pídala. Aquí la sabiduría no es conocimiento de la Biblia, no es profundidad teológica, sino es poder saber que Dios está comandando tu barca y que Él te lleva a tu rumbo. ¿Recuerdas en Marcos capítulo 4, verso 45, cuando los discípulos están en la barca, hay una tempestad, se está negando y el Señor está durmiendo? Luego lo despierta a los discípulos y le dice, mira, despierta, ¿no tienes miedo que vamos a morir? ¿Qué le dice el Señor? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis qué? Fe. Fue una palabra fuerte. Luego reprendió al mar y al viento como lo hacía con los demonios. Es interesante el poder de Jesús. De tal forma que los discípulos se miraron unos a otros y se admiraban diciendo, ¿quién es este que aún el viento y el mar qué? Le obedecen. ¿Pero por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Al principio de la historia, dice el texto de Marcos, que había muchas barcas, pero solo en una estaba Jesús. Queridos, ¿qué es más seguro? ¿Estar en la barca, en el mar, con el agua al cuello con Jesús? ¿O en seco en la orilla sin Jesús? ¿Dónde es más seguro? ¿Dónde es más seguro? Ahora, usted debe saber que el Señor debe estar ¿en dónde? En la barca de su vida. Pero en ese mismo texto, y es por eso que el Señor les reprende duramente, Jesús les dice, pasemos a la otra orilla. ¿Qué estaba garantizando? Que iban a llegar. No le está diciendo no van a tener problemas. Queridos, esa enseñanza de declara para que se salgan tus problemas, que no haya más dolores, que no haya más enfermedad, no es cierto, porque el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? Padecerá persecución. Amén. ¿No las tiene? Amén. ¿No las tiene? Parece que están todos felices. Parece que llegué al wrong place. Las dudas nos llevan a quitar, pero cuando entramos en estos conflictos y no encontramos soluciones, el corazón se eclipsa. Y comenzamos a ¿qué? A dudar. ¿Cuántos han dicho, es que a mí Dios ya no me está oyendo, no me escucha? Porque nos sale del problema, nos sale de la dificultad. Es porque hemos aprendido a poner nuestra vista ¿en dónde? ¿En dónde? En los problemas y no en el Dios soberano. Tenemos una mala teología. Creemos que nosotros producimos y hacemos todas las cosas. No hay nada que usted tenga bajo control, porque Dios es soberano. Pero mis queridos, a veces suele ocurrir que como Pedro comenzamos bien, caminando sobre las aguas, pero luego ¿qué? Miramos las olas, el viento y nos hundimos. ¿Por qué? Las dudas de qué? Del carácter de Dios. Dudamos de que Dios está ahí. Dudamos de que Dios es soberano. El peligro tiene como finalidad, quitar tu confianza de la persona de Dios. Su poder, su protección, su provisión, su propósito. Lo digo porque yo he estado ahí. Cuando comenzamos a dudar del carácter de Dios, perdemos de vista su poder. ¿Qué le pasó a la nación de Israel en Cades Barnea frente a los gigantes? ¿Qué les pasó? ¿Qué ocurrió con ellos? Se atemorizaron de los gigantes, queridos. ¿No habían visto ellos el poder de Dios venciendo a los 10 dioses de los egipcios? ¿No vieron
poder de Dios que se levantó. Ellos cruzaron en medio de columnas de agua. Dios proveyó soberanamente para ellos en diferentes oportunidades. Y aún así no confiaron en quién. En Dios. Peligros. Por eso el salmista dice, no permitas que me aparte de tu ley. El peligro tiene que ver con esta finalidad, desconfiar del poder, de la protección, del propósito de Dios para ponernos a nosotros mismos en nuestra capacidad, en nuestra comprensión y en tomar decisiones de acuerdo a nuestro sentir o por sentimientos. Consecuentemente se convierte esto en un estilo de vida. Ya no oramos, no confiamos, no dependemos, no buscamos del Señor y nos olvidamos que Jesús nos dijo, separados de mí. Nada podéis hacer. Nunca olvidemos que estamos en las manos de ¿quién? De Dios. Salmo 31:15. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Ahora, nunca olvides que Dios siempre tiene el control, aunque pareciera que no es así. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A veces nos enojamos, yo pedí oración y no oraron por mí, por mi enfermedad. Está bien, tenemos que orar, pero te olvidaste de algo, que Dios es soberano. Y ten cuidado, porque a veces decimos que el Señor me sane para su gloria, y si no me sana, ¿no es para su gloria? Siempre será, ¿para qué? Para su gloria. Ahora, la sutileza de este peligro es que comenzamos a poner en duda los mandatos de Dios, las promesas de Dios. ¿No fue eso lo que le dijo Eva a Satanás? Satanás a Eva, al revés, Satanás a Eva. Porque Dios le dijo, si ustedes comen de ese árbol, ¿de cierto qué? Morir. ¿Y qué le dijo a la serpiente? ¿Te has fijado que el mundo siempre nos dice, no es así, no es así? Por eso que a lo bueno, ¿cómo le llaman? Malo, y a lo malo le llaman bueno. ¿Qué dice Santiago? Si vas a pedir, pide. Santiago 1:6 dice, pero pide con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a una onda de mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Quien tal piensa, no crea que va a agradar a Dios así. A Satanás le encanta que no oremos, que no confiemos en Dios, sino que en sus planes, en sus designios, sino que confiemos en nosotros. Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él. ¿Y qué más? ¿Qué más? Él hará. ¿Lo cree? Pero si usted no ve las cosas, observa Habacuc, capítulo 3. Es impresionante, Habacuc. Mira lo que él describe. Hemos de tener la convicción de este hombre. Capítulo 3, verso 17. Aunque la higuera, ¿qué? No florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vacas en los corrales, es decir, todo está ¿en qué? En desierto. ¿Qué dice él? Mira su convicción, verso 18. Con todo, o sea, a pesar de, yo ¿qué? Me alegraré en Jehová y me gozaré ¿en quién? En el Dios de mi salvación. Aquí está la clave. Si no es su Dios, si no es su Salvador, no se puede alegrar. El que no es creyente no puede tener gozo en las tribulaciones, confianza en las dificultades, porque no tiene de quién socorrerse. Ahora, ¿es para usted Dios su amparo y fortaleza? Amén, ¿lo es? Alzaré mis ojos en los montes. Todas las naciones paganas colocaban sus dioses, ¿dónde? En los montes para ver. Si usted va a mi país o va a Sao Paulo, usted encontrará en estas capitales que ahí hay siempre ¿qué? O un Cristo o una Virgen. En lo alto para que todos lo vean. Pero ¿qué dice el salmista? Mi socorro viene ¿qué? De más allá. Viene de lo alto. ¿De dónde? Como dice Santiago, ¿de dónde desciende? Toda buena dádiva y don perfecto. Y él dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace ¿qué? Andar a pesar de las crisis, de las dificultades, en su interior que tiene él. Paz, porque no se dejó vencer ni por los deseos no controlados, ni por las dudas del carácter de Dios, de su palabra. Un querido amigo me decía a mí en mi país, hermano, compañero en la fe por muchos años. Él me dijo así, hablando de su vida, yo sé que mi buque se está hundiendo.
Sé lo que tengo que hacer, conozco la palabra, pero no quiero hacer nada. ¿Qué pasó? ¿Dudas de qué cosa? Del carácter de Dios. Mire el tercer enemigo, aprovechando el tiempo, los desvíos del camino. Segunda Timoteo capítulo 4, verso 10, Pablo hace mención ya en su última carta a una persona, lo conocemos. Segunda Timoteo capítulo 4, verso 10, Pablo dice sencillamente, y mira aquí los desvíos del camino, no simplemente los deseos, las dudas, sino cuando literalmente nos desviamos del camino de Dios. Porque Demas, ¿qué hizo? Hacia el apóstol Pablo, 2 Timoteo 4:10, porque Demas, ¿qué? Me ha desamparado. ¿Y cómo lo desamparó? Amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Tal vez negocios, inversiones, decisiones, era riesgoso vivir por fe, muchos peligros, tal vez envidia, ¿por qué no le tocaba a él llevar una carta? Tantas cosas que pudieron haber ocurrido. Demas, no te olvides que Demas era un colaborador del apóstol Pablo. Y el término que Pablo usa en Filipenses 2:24 es uno que pelea brazo a brazo con él. Ahí está la lucha. Dice en Filemón 1:24, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Era un compañero del apóstol Pablo. Cuando cedemos a nuestros deseos y dudamos de la palabra de Dios, el próximo paso siempre será desviarnos de esos caminos, aunque no queramos hacerlo. A través de los años he visto tantas personas de buen corazón, con tanto potencial, con tanta capacidad, pero comenzaron a amar más las cosas de este mundo. Y ahí quedaron. Se convirtieron en un dicho y no en un desafío. ¿Sabe la diferencia? Para ser como ese, prefiero no hacerlo. Se convierten en un dicho y no en un desafío. Observa las palabras de David en el Salmo 119, verso 10. Mira la oración de David, de este siervo de Dios. Salmo 119, verso 10 dice, con todo mi corazón te he buscado. Y ahora agrega, no dejes, no permitas que me desvíe de qué? De tus mandamientos. ¿Por qué? Porque es engañoso el corazón, más que todas las cosas, y perverso. El salmista no oró por no ser rebelde o por no volverse atrás, sino por no perder la dirección en su vida. Él ya había tomado la dirección, el curso, pero aún así sentía temor. ¿Qué hizo Pablo? Leíamos la semana pasada. Yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no habiendo sido antes heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El que piensa que está firme, mire que no caiga. El peligro sutil es apartarnos de Dios y de su palabra. Dios fue muy claro, mira, en Deuteronomio, capítulo 8, Deuteronomio en el capítulo 8, mira el verso 11, Deuteronomio capítulo 8, verso 11. Dios le dijo así a la nación de Israel del peligro sutil. Cuídate de no olvidarte de quién, de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Qué debían hacer ellos? No olvidarse de Dios. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Porque lee usted el libro de los jueces. En el capítulo 3 dice que sus padres, que es la generación que entró, no les habían contado lo que Dios había hecho, sacándolos de la nación de Israel. Es por eso que Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta en el capítulo 6, versos 20 a 21. Primera Timoteo 6, verso 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Verso 21. La cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Y ese término desviarse es fuerte. Ese término desviarse no simplemente es perder el timón, sino no encontrar el blanco. No saber hacia dónde dirigirnos. Es errar, fallar en la dirección. Es común este término usado en las epístolas de Pablo para hablarnos de no apartarse a vanas palabrerías. En 1 Timoteo 1:19 Pablo dice así, manteniendo la fe y buena conciencia,
desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe. Mira qué interesante, naufragar en cuanto a la fe. Ahí es perder el timón. Verso 20, 1 Timoteo 1:20, de las cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Nuestro uso común para estas personas es que se descarriaron. A veces no se descarrían, es que nunca estuvieron en el camino correcto. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Pero aquí la exhortación es a usted y a mí, que a veces los deseos no controlados, las dudas, nos llevan a nosotros a desviarnos del camino que es correcto. ¿Cómo comenzamos? Dejar de orar, dejar de leer la palabra, perder la pasión por la adoración. Lo que todo piloto necesita para llegar a un punto son dos elementos, un nivel, que es un altímetro, y un norte, un punto fijo. Me contaba un amigo en Chile, años atrás, que él practicaba avioneta, y su amigo no se enteró que la torre que estaba en uno de los cerros, en tal fecha la iban a pagar porque la iban a mover un par de kilómetros más, que era la señal distintiva para ellos. Altímetro y un norte, un punto fijo. Y este hombre, por no leer las cartas, las varias cartas que recibió, un día de noche en su avioneta iba y buscó la luz equivocadamente. La buscó donde no la encontró. Fin de la historia, se mató. Porque perdió el punto fijo en su vida. ¿Cómo es posible? A veces nos preguntamos que un siervo de Dios llegue a estas condiciones en su vida, de desviarse de la palabra de Dios, del camino de Dios. Muchos han comenzado bien, pero han terminado mal. ¿Por qué? Porque no es como comenzamos. No es solamente cómo corremos, sino también es cómo terminamos. Es como terminamos. Y esto es importante. ¿Recuerdas Proverbios 4:23? Proverbios capítulo 4:23. ¿Quién escribió estas palabras? ¿Y qué escribió Salomón? Sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? Guarda tu corazón. Qué gran consejo. Amén. Y como decía la canción, mi corazón es muy delicado, tiene que estar muy bien cuidado. El gran sabio, mira su consejo a la juventud, a los pueblos, porque gente venía a escuchar la sabiduría de este hombre, tenía ese conocimiento, esa capacidad de Dios. Pero si no nos cuidamos, nuestro corazón se puede, ¿qué? Desviar. Quiero leer primero de Reyes en el capítulo 11. Abre tu Biblia, solamente apunto un versículo ahí. Primero de Reyes, capítulo 11, observa el verso 1. Voy a leer para ustedes. Primero de Reyes, capítulo 11. Míralo en tu Biblia, es una lectura interesante. Abre tu Biblia ahí. Primero de Reyes, capítulo 11, verso 1. Pero el rey Salomón, mira lo que dice. Amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Pueblos que eran, ¿qué? ¿Amigos de la nación de Israel? No, algunos de ellos eran pueblos a los cuales que Dios les había dicho, no te vas a asociar con ellos. Gente, dice el verso 2, de las cuales Jehová había dicho que a los hijos de Israel que no os allegaréis a ellas ni ellas se allegarán a vosotros. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras ¿qué? Sus dioses. Dios fue claro en advertirlo. ¿Por qué cree que cuando Dios dice que no, es qué? Es no. Observa el verso 3. Mira al Salomón, mira a este viejito ya. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres, ¿qué hicieron? Ahora es plural. Sus mujeres, ¿qué hicieron? Desviaron su corazón. Y cuando Salomón, verso 4, era ya viejo, sus mujeres, ¿qué hicieron? Inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto como Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. ¿Por qué? Deseos no controlados,
dudas del carácter de Dios, cuestionamos la palabra, ya no la obedecemos, eso nos lleva a desviarnos. Y cuando comenzamos a desviarnos, ya nuestro corazón se desanima. Se desanima. No tengo el tiempo para leerle la historia de la nación de Israel en Números capítulo 21, verso 4. Frente a los enemigos, vinieron los enemigos, los asustaron, mataron a algunos, pero Dios intervino y obró soberanamente. Pero como tenían que seguir la ruta hacia camino a la tierra prometida, Dios los llevó alrededor de Edom. Y dice el verso 4 lo siguiente. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó, ¿qué? El pueblo por el camino. No sé si, aunque usted no lo crea, yo competí, fui atleta, corrí, hice muchos ejercicios. Yo recuerdo que estaba estudiando en Argentina y todos los días, menos el día domingo, hacía una vuelta de 5 o 6 kilómetros. Tenía que dar toda la vuelta a la ruta, salir al concreto y regresar. Y siempre, 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 a la mitad del camino, cuando iba por el concreto, la carretera, quería parar. Casi siempre el desánimo es ¿dónde? A la mitad del camino, a la mitad de la montaña, a la mitad. Ahora, el desaliento se define por la falta de ánimo, acobardarse, la pérdida de valor, descorazonarse. Cuando perdemos la pasión y el corazón. Para algunos, el desánimo ha sido una fosa tan profunda que no han podido salir de aquel lugar. ¿Y sabe por qué no salimos de aquel lugar? Porque nuestras convicciones, nuestras decisiones no están basadas en las convicciones, sino en los sentimientos, en los deseos, en las emociones. Queridos, ¿son confiables las emociones? No los escuché, solo oí una persona. No, porque las convicciones ¿qué? Suben y bajan. No son confiables. Es por eso que la Biblia dice que no andamos por vista, sino que andamos por fe. Es por eso que cuando se llama a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, mira que has perdido tu primer amor, ¿cuál es el consejo? ¿Cuál es el consejo? Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y haz ¿qué? Las primeras obras. ¿Dónde están las emociones ahí? No hay, porque el creyente debe aprender a vivir por convicciones. Gálatas capítulo 6, verso 9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Dónde están las emociones ahí? ¿Dónde están? Primero los Corintios capítulo 15, verso 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No los escuché, amén. Oye, parece que les apagaron el piloto, están muertos, que no, ¿están vivos ahí o no? Toque el de al lado, ¿estás ahí o no? Ok, verso 58. Ya que dice el 57, somos más que vencedores, tenemos la victoria en Cristo. Verso 58, ¿cómo comienza? Así que, ¿qué es un así que? Una conclusión. Así que, hermanos míos amados, ¿qué? Mandato. Estad firmes, ¿qué más? Constantes, ¿qué más? Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué? No es en vano. Pero cuando usted se desvía del camino, sigue sus deseos, duda del carácter de Dios, se desanima y finalmente, ¿qué? Cae. Se vuelve en una persona que se enreda en otras distracciones, que es el último lugar, las distracciones constantes. Pablo dice en Filipenses capítulo 3, abre tu Biblia ahí, por favor. Pablo dice en Filipenses capítulo 3, hablando un poco de su carrera, de su convicción, Pablo dice en Filipenses capítulo 3, verso 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Él va a hacer una sola cosa. Dice el verso 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice, sino que prosigo, dice el verso 12, prosigo ¿qué? Por ver si logro aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Y él dice una cosa, una sola cosa. Ahora,
Es interesante que cuando entramos en esa carrera de distracciones, de frustraciones en nuestras vidas, de desánimo, nos volvemos personas dispersas, porque la mente necesita cubrir lo que ha dejado de hacer. Si no, caes en depresión, caes mal. Cubrir lo que nosotros dejamos de hacer. Entonces, cuando usted deja de servir al Señor, deja de congregarse, deja de hacer las cosas, algo va a llenar. Y a veces nosotros nos llenamos con tantas cosas que perdemos de vista que lo más importante. El Señor le dijo a Marta, una cosa te hace falta. Una cosa. En Lucas capítulo 10, verso 42, el Señor le dijo al rico, Marcos 10, 21, una cosa te falta. Vende todo lo que tiene y sígueme. Una sola cosa. A Marta se le dijo, una cosa es necesaria. Y tu hermana supo elegir. En Juan 9, 25, el ciego dice, una cosa sé, que antes era ciego. ¿Y ahora qué? Veo. Y el salmista en el Salmo 27, 4 dice, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, una sola cosa. Más buscad. Primeramente, el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Y no digas, no me voy a desviar. Tal vez hicimos mención de algunos. Deseos no controlados. Dudas del carácter de Dios. Desvíos del camino, desánimo. Finalmente, tantas distracciones que nos quitan del lugar principal. Pero el que piense estar firme, mire que no caiga. Quiero cerrar mi tema citando a Miguel Núñez en su libro de Pastores y Predicadores. Él dice lo siguiente, de pastores a predicadores. Él dice así, Miguel Núñez. En el año 1945 se destacaban 3 jóvenes evangelistas. Según la opinión pública, el tercero de ellos era el menos conocido y de quien menos se prometía. Entre ellos estaba Chuck Temple, Bron Clifford y Billy Graham. De hecho, se pensaba que el tercero de ellos no iba a rendir. De hecho, la novia inicial de Billy Graham lo dejó y le rechazó casarse con él porque no prometía gran cosa. Sin embargo, conocemos cuál fue el testimonio de su vida y la historia del gran predicador, Billy Graham. Es triste que el único que llegó a la meta final fuera él y no sus otros 2 amigos de quien se expectaba tanto. Los otros 2 se quedaron a mitad del camino. Chuck Temple dejó el ministerio en el año 1950 y abandonó la fe, confesando que no era cristiano. Las dudas sobre la fe cristiana se estaban consolidando cuando planteaba ingresar al seminario teológico de Princeton. Menos de una década después, en el año 57, declararía públicamente que se había vuelto un agnóstico. Era el más locuaz, el más capaz, de quienes ya era conocido como predicador. La historia de Bron Clifford, su segundo amigo, es nada menos que trágica. En el 54 había dejado a su esposa y sus 2 hijos que tenían síndrome de Down. El alcohol fue el vicio que destruyó su vida. Terminó vendiendo autos usados en Texas. Solo 9 años después de ser el predicador más buscado en los Estados Unidos, encontraron a Clifford muerto en una habitación de un motel de mala calidad a las afueras de Amarillo, Texas. ¿Qué pasó? De los 3, de quien menos se esperaba, es que, mis queridos, los peligros en el camino, ten cuidado de ellos. Que Dios tenga gracia y misericordia de que de cada uno de nosotros, porque el que piense estar firme, mire que no caiga. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y también por tu cuidado, por lo bueno que tú eres y la oportunidad que nos concedes de poder
tener este consejo a tiempo. Ayúdanos a que caigan en oídos que estén dispuestos a obedecer tu palabra. No con sentimientos, sino en convicciones para tu gloria. Pero a cada uno de nosotros, líbranos, porque siempre la presunción es antes de la caída. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.